¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz de Luna Aquino Abogados. Esta es una emisión más de su programa Contenido Jurídico, el programa de difusión de la cultura jurídica. El día de hoy vamos a hablar de tema muy interesante, un tema que es la ciberseguridad, las tecnologías de la información y tenemos a un experto aquí en el programa. Él es el maestro Mario Gómez Sánchez. Bienvenido, Mario. No, al Muchas gracias por contrario. acompañarnos. No, pues el gusto es mío, el agradecido soy yo, definitivamente. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y bueno, pues a tus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a leer, a dar lectura un poquito al currículum del maestro Mario. Y pues sinceramente, a pesar de que es un resumen del mismo, veo que está sumamente enfocado y eres un experto en tecnologías de la información. Es maestro en Derecho de Tecnologías de la Información. También es doctorante en Cultura de Derechos Humanos, es consultor en Comercio Electrónico y Banda Ancha por el Banco Interamericano de Desarrollo, es consultor en el desarrollo de políticas públicas de ciberseguridad en el Instituto Nacional de Ciberseguridad Española. También es certificado por la ERCA, Entidad de Acreditación Europea en Seguridad de Información Informática. Es coordinador del Comité de Privacidad y Protección de Datos de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Es miembro de la Comisión de Derecho de las Tecnologías de la Información del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Es exdirector jurídico de la Academia Mexicana de Profesionales de la Seguridad de la Información y miembro de Internet Society en el capítulo México y Latinoamérica. También es asesor jurídico en materia de información, temas de ciberseguridad y pues bueno, actualmente titular de su despacho en temas de seguridad de la información. Pues bueno, ahora como ya escuchamos, Mario, muchas gracias. Sabemos que es un tema que evidentemente te gusta y es de mucho interés para la comunidad jurídica, que es el tema de la seguridad de la información. Pero para ello, hoy en día quisiera entrar un poquito en el marco, hacer un contexto. A raíz de la pandemia y de todos estos últimos meses hemos estado ocupando más que nunca el Internet. Hemos estado ocupando más que nunca las redes sociales, estamos haciendo compras por Internet y estamos realizando reuniones por Zoom, por otras plataformas, por Meet, pero no siempre estamos seguros y no siempre hay protección jurídica en este tipo de actividades. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la seguridad de la información, la ciberseguridad, qué diferencia hay y cómo nos podemos proteger? Claro, excelente pregunta. Muchas gracias nuevamente por Hombre, la gracias. invitación, licenciado. Bueno, miren, la seguridad de la información está muy en boga en nuestros días. Como bien comenta el maestro, doctor ya, en estos temas. Quisiera comentarles que llegado la pandemia, como bien nos menciona, empezamos a utilizar mucho todo lo que es las tecnologías de la información. Empezamos a utilizar, como les comentaba, las computadoras, las televisiones para socializar, para educarnos, para trabajar, el llamado teletrabajo, en fin, todo nuestro ecosistema o el ecosistema que conocemos actualmente se volcó en lo digital. De un momento para otro empezamos a hacer todas nuestras actividades diarias en el ámbito digital, en las computadoras, por medio de Internet. Todo esto conlleva grandes cantidades de manejo de información cada segundo en el país, y no solamente en el país, sino en todo el planeta. Fluye de manera constante todo tipo de datos, información personal, información laboral, información educativa, etc. Todo esto puedo decirlo que nos agarraron un poco descuidados, pero ya teníamos mucho tiempo trabajando, mucho tiempo socializando en tipo de redes informáticas y muchos hasta estudiando en ese tipo de medios digitales. ¿Qué es lo que sucede? Esta información que nosotros volcamos en Internet, como pueden ser los datos personales, ¿qué es un dato personal? Si me permites, ya que puedo comentar, es un dato que nos identifica y nos hace identificable, o nos hace identificable como por ejemplo un correo electrónico, o un nombre de dominio, una computadora, nuestro nombre, nuestra edad, los datos de nuestra tarjeta bancaria, cualquier dato que nos identifique, eso es un dato personal. ¿Sí? Y toda esta información fluye de manera indiscriminada el día de hoy en Internet. ¿Por qué? Si queremos comprar algo,
Ya no es como antiguamente se decía que acudíamos a alguna tienda, que acudíamos a algún lugar para escoger nuestro producto y ahí mismo comprarlo y pagarlo. Ahora normalmente entramos a diferentes páginas como Mercado Libre, como Amazon, etcétera. Vemos el producto, lo escogemos y realizamos un pago, pero para realizarlo nos piden cierta información. Esta información que nos piden son los datos de la tarjeta de crédito, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, nuestro correo electrónico y nuestros datos de contacto. Toda esta información la vertimos en Internet para poder comprar algún bien, producto o servicio, de acuerdo a cómo se está realizando el comercio electrónico en nuestros días. Sin embargo, corre el riesgo a caer en manos de un empleado desleal o de algún delincuente informático, que dé una finalidad distinta a la información que hemos proporcionado. Y con estos datos, como el nombre, como datos de tarjeta, con número de teléfono, etcétera, pueden ellos volver a realizar algún tipo de compra o algún acto delictivo, pueden sacar otro tipo de tarjeta, se puede dar el delito de extorsión, por ejemplo, conociendo nuestra capacidad económica. Esto en el aspecto del comercio electrónico. Mencionabas también el aspecto educativo que se están volcando también de la sociedad. Bueno, al día de hoy, nuestros niños, lo primero que hicieron cuando esto de la pandemia fue a una casa y se puso un programa de desarrollo para que pudieran tener educación en el ámbito del Internet. Entonces los niños, los que no estaban metidos en el tema del Internet, ahora ya están metidos. Los que ya estaban, pues están metidos mucho más. Y en el tema del Internet, pues ya una vez sabiendo manejar sus tareas por medio de distintos programas como Google Classroom, pues ellos verten información, ponen sus videos en sus reuniones virtuales, se ve su cara, se sabe su nombre, se tienen sus calificaciones, se tienen todos sus datos. Y esta información son datos personales que los puede poner en un estado de riesgo. ¡Qué miedo! Sí, la verdad sí, y sobre todo porque uno dice, bueno, a lo mejor Google Classroom pues va a estar vigilando la policía cibernética, que bueno, ese ya es otro tema. El tema es que ya empiezan a haber juegos como Roblox, como otro tipo de juegos muy famosos que todos los niños empiezan a jugar en grupos entre ellos, con sus amiguitos de la escuela. Tenemos un tema que está lleno de gente, de pedófilos adultos que se hacen pasar por menores que están captando la información, tratando de captar a los niños para cometer algún tipo de delito posteriormente, como puede ser el secuestro, el robo y temas hasta como la pornografía infantil. Son solamente algunos de los delitos. Y para un tercero que bien comentabas, licenciado, el de las redes sociales. No, hombre, en las redes sociales nosotros manejamos Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, todos este tipo de redes sociales. Pues resulta que volcamos ahí los teléfonos, nuestros amigos, no los teléfonos, las fotografías, nuestros amigos, que fuimos a un restaurante, que fuimos aquí, y pensamos que esas redes son seguras por el simple hecho que tengo nada más a mis 50 amigos, a mis 100 amigos, y pensamos que nadie tiene acceso a ella. Grave y fatal error. Yo les quiero preguntar si alguno de los televidentes ha podido leer las políticas o el aviso de privacidad de Facebook, porque Facebook no es completamente seguro. Cualquier persona que tenga acceso a tu perfil, puede ser uno de los 50 amigos que tiene toda la información que tú tienes. Entonces, pues, si este otro amigo tiene 10,000 personas, 10,000 amigos, pueden tener estos acceso a tu información si él decide compartirla. Es decir, estamos expuestos. Además de que no podemos nosotros verificar quién realmente es quién en las redes sociales, por algo que platicábamos fuera de cámara, el tema de los robos de identidad, ¿no? En el cual, bueno, pues personas se hacen pasar por uno para obtener información. Y al respecto, quisiera comentar que la mayoría de los delitos que se cometen hoy al día, como el delito de secuestro, de robo y de extorsión, el 99.99% tiene que ver un medio tecnológico y el 90% se dio el primer acercamiento por una red social. Es decir, se pudo tener conocimiento de la capacidad económica de la persona, sus características físicas. Entonces, todo esto hace más fácil a la delincuencia y la delincuencia está volcada al tema de los datos personales, de captar esta información. Entonces, pues, cuando comentas que esto de la seguridad de la información, bueno, pues se trata de alguna manera, es la rama que trata o procura proteger toda la información en general de una persona, y no solamente de una persona, la información de un despacho, clientes, en las escuelas, los estudiantes en general. La seguridad de la información hace referencia a la protección de la información integral. Desde datos personales, datos empresariales, cualquier tipo de información. Y la seguridad de la información
cuenta, esta puede ser física o digital. Es decir, oye, ¿no quieres que te den la información? Pues vamos a establecer políticas de escritorio limpio, vamos a poner contraseñas seguras a la computadora, llave al escritorio, a los archivos, alguna cláusula en la cual se te genere algún tipo de obligación para que tú protejas la información, y cualquier persona que utilice esta computadora, lo que realice tú vas a ser el responsable. Esas son políticas, por ejemplo, de seguridad de información, puede ser física o digital. Y de ahí parte una muy interesante, que es la de la ciberseguridad. Es una rama de la seguridad de la información. Es decir, ya no vemos solamente lo físico y lo digital, sino ya nos vamos específicamente a lo digital. ¿Cómo podríamos definirla? No existe una definición como tal a nivel mundial homóloga o que esté homologada, ni tampoco en México, que nos diga qué es la ciberseguridad. Sin embargo, podríamos decir que es la protección de la seguridad de la información en el entorno digital y en dispositivos electrónicos. Es así como yo en el transcurso de los años, o lo que a mí más me ha permitido en algún momento poder ejercer o hacer valer los derechos ante la autoridad de alguna persona que ha sufrido algún delito en medios electrónicos. Entonces, tenemos que la ciberseguridad es la manera en cómo nos vamos a proteger. ¿Qué debemos hacer para protegernos en medios electrónicos como el internet o en dispositivos como los smartphones o las computadoras? Esas serían básicamente las dos primeras definiciones. Muchas gracias, Mario. Pues mira, aquí escuchando lo que nos estás comentando, me surgen algunas interrogantes. La primera de ellas es, nos hablas de políticas de seguridad, pero también quisiera saber si en el marco regulatorio mexicano existen leyes que protejan los datos personales, que protejan los datos que subes a Internet, y si tienen que ver con delitos o solamente son regulatorias de cómo manejar los datos. No, pues, excelente pregunta, porque pensábamos que no existe un marco normativo y que Internet es libre. Lo vemos cuando con los muchachos cuando quieren hacer una tarea y bajan una imagen de cualquier parte de Internet que piensan que es gratis y que no tiene dueño. Excelente pregunta. Mira, vamos a comenzar por el tema de que sí existen marcos regulatorios. Por ejemplo, uno que tenemos es el de propiedad intelectual industrial. Todo lo que está en Internet pues tiene un dueño, ¿no? Y debe estar, eso sí, registrado. También el tema de los nombres de dominio. Al día de hoy existe la misma normativa del Instituto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el ICANN. El ICANN es el organismo que regula los nombres de dominio en Internet a nivel mundial, digamos, los administra, pues tienen sus reglas para otorgar un nombre de dominio a la persona que lo adquiere. También en el INPI, en México, pues tenemos la Ley Federal de Propiedad Industrial o la de Derecho de Autor. Esta podría regular los temas de secretos industriales o derechos autorales en Internet. Sin embargo, existe una ley que aplica absolutamente a todos los sectores, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ojo, del sector privado. Esta regula los datos de las personas físicas en posesión de morales o de otras físicas, sus datos personales. Los mexicanos tenemos el derecho, y de hecho esto es a nivel mundial, a la autodeterminación informativa. ¿Esto qué quiere decir? Los datos son nuestros y nadie puede hacer un uso distinto al que nosotros los hayamos otorgado. Lo encontramos en el artículo 6 constitucional, fracción 2. Existe gente que piensa que esto, o de hecho esto surgió a raíz de la información en entes públicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y conforme ha crecido Internet, pues esto se hace palpable y es un derecho para todos los ciudadanos, más desde que está en la Constitución. También el artículo 16 hace referencia al ejercicio de los derechos ARCO, cómo puedo acceder a mis datos, cómo puedo rectificarlos, el derecho a cancelarlos o de oponerme al tratamiento. Es decir, tenemos una protección integral de la información nosotros como ciudadanos, la cual se refleja precisamente en la ley federal, en el sector privado, que regula y es una autoridad. El hecho de tratar los datos sin consentimiento de la persona, pues es motivo de una sanción, porque es una autoridad del INAI. También existe la Ley General en Posesión de Sujetos Obligados. Esta va dirigido a la información dentro de los entes de gobierno, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, en el Seguro Social,
etcétera. Pero existen también, esas son las generales, digamos, es el marco normativo de protección de datos con sus reglamentos, los lineamientos del aviso de privacidad, pero existen normativas más específicas que ya hablan de la protección de la información. Por ejemplo, la ley FinTech, o FinTech, como gusten llamarla. Esta ley ya fue publicada hace 2 años en México y regula todo el comercio electrónico, todas las empresas financieras en el ámbito del Internet. Si nosotros leemos esta ley o nos ponemos a analizarla, casi el 40% habla de la necesidad de la protección de la información de las personas, de los usuarios, por parte de la empresa. Digamos, es una ley que va enfocada a la protección de la información, entre otras cosas, ¿verdad? Si vemos también, por ejemplo, a la Ley Federal del Trabajo, pues nos habla de la necesidad de proteger al trabajador, por ejemplo, en el ambiente del teletrabajo, de manera mínima, 2 o 3 artículos, nada más. Y así tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección al Consumidor. También nos habla de la obligación por parte de los comerciantes y de los empresarios de proteger la información de sus clientes. Entonces, y casi todas las normativas tienen 1 o 2 artículos relacionados a la información. Sin embargo, no es suficiente, por lo que también existen normas que se aplican en México, como es la norma ISO 27000 o 27001, especializadas en seguridad de la información. Estas normas son buenas prácticas, no estamos obligados a llevarlos a cabo, pero nos ayudan como empresa, como despacho, a tener una adecuada protección de información por medio de procesos. Estos procesos nos indican, nos ayudan a establecer qué información tenemos, cómo la manejamos, cuándo se elimina, quién la tiene, etc. Esta sería una de las normas y esas serían solo algunas de las normas existentes, porque en realidad casi todas las normativas, como la Ley de Protección de Usuarios de Servicios Financieros, etc., tienen artículos ya específicos en cuanto a la protección de la información. Muy bien. Pues en tratándose, me causa también duda, en tratándose de datos personales, nos comentas, es uno de los riesgos que tenemos al entrar a Internet, que violen nuestros datos personales, o podría ser, platicábamos también hace un momento, de la usurpación. Sí, O del robo de identidad, que dijimos que también este es un tema muy importante y podría ser materia de tal vez algún otro estudio o programa. ¿Nos puedes comentar un poquito cuáles son los riesgos que tenemos al entrar al Internet, además de los que nos comentas de datos personales, la violación o robo de datos personales? Y un poquito de usurpación, que creo que no es lo mismo que el robo de identidad, ¿verdad? Así es. No, pues mira, qué bien que lo preguntas, porque solemos confundir en general la sociedad, abogados, confundimos el término, pensamos que es lo mismo a lo mejor el tema de robo de identidad, usurpación y suplantación, pero antes quiero decirte que toda esta información que fluye en Internet, que buscan los delincuentes, pues es precisamente obtener información. ¿Con qué finalidad? Cometer algún delito. Sacar tarjetas de banco, hacerse pasar por otra persona para tener su IMSS, ya lo pasé, el Infonavit, vaya, hasta para la declaración de impuestos, ¿no? Existen personas que se hacen pasar por otras. Pero ¿qué diferencias hay en específico a lo que me preguntas? Mira, el robo de identidad es el que hace referencia en redes sociales. Es decir, yo tengo mi perfil, tengo mis amigos, tengo a dónde voy, qué es lo que realizo, y otra persona llega, toma esa foto del perfil y abre otro perfil, toma a mis amigos, los contacta, se hace pasar por mí. Entonces, me robó la identidad porque robó las fotos, las tomó sin mi consentimiento. Tenemos que ver que el delito de robo, pues bueno, ese no varía, no cambia en Internet en el ámbito físico, ¿no? El de apropiarse desde un objeto ajeno, una persona sin consentimiento. Entonces, es robar. Toman la foto, la ponen y se hacen pasar por mí. Me robaron la información, regularmente con un fin ilícito, o con la consecución de un hecho ilícito. La usurpación de identidad, que está catalogada en los distintos códigos penales de los estados, incluyendo la Ciudad de México, de la usurpación, hace referencia a la obtención de una persona de información de otra, por ejemplo, acta de nacimiento, credencial de lector, pasaporte o cualquier otro documento, para hacerse pasar por mí, con la obtención también de cometer algún ilícito. Por ejemplo, sacar una tarjeta de crédito, sacar un crédito. Esto ocurre muchísimo, ¿no? Que fui a AT&T,
fueron a AT&T, se hicieron pasar por mí y sacaron un teléfono iPhone, fueron a Aeroméxico y sacaron vuelos. Es lo que más sucede en el día, sobre todo la compra de telefonía celular, entre muchas otras cosas. Entonces, pues, estamos viendo que necesitan una documentación para hacerse pasar por mí, y a veces ni siquiera es la foto, a veces toman la foto de otra persona y se la ponen a una INE, pero ya trae todos mis datos. Entonces ya me están relacionando conmigo y de repente me empiezan a llegar avisos de buró de crédito, que debo dinero, que no he pagado, etcétera. Bueno, pues es que utilizaron toda esta información con una finalidad que era la de hacerse pasar por mí y sacar un provecho económico. Ahora, el tema de la suplantación de identidad, este es otro diferente. Yo me hago pasar por ti para para alguna situación en específica. Por ejemplo, tuve el tema de una señora que se hizo pasar por otra, se la encontró, le fue a visitarla a su casa, perdón, se la encontró y le preguntó, oye, ¿se encuentra Rosy? Sí, soy yo, y empezaron a platicar y empezó a sacarle información. Sí, a ver, platícame dónde vives y cuál es tu teléfono. Y no era lo único que estaba haciendo, era sacarle información para otros temas, suplantó su identidad. O vengo a dejarle esta correspondencia. ¿Usted es Mario Gómez? Sí, pero no soy, estoy suplantando su identidad. Ya después, si lo hago para una fin, de hecho ya existe el ilícito desde que me hago pasar por ti, ¿no? Pero es un poco distinto porque en el momento yo, Mario Gómez, me hago pasar por otra persona en el público. Yo puedo andar por la vida diciendo, yo soy el doctor Quetzalcóatl por todos lados, cuando en realidad soy Mario Gómez. Estoy suplantando su identidad con una finalidad para cometer algún delito en específico. Entonces tenemos que la diferencia es el robo de identidad cuando se da en redes sociales. La usurpación de identidad se puede dar de manera física o en redes sociales, obtener la información, pero se hace para obtener un beneficio económico o cometer algún otro delito, y no necesariamente con mi foto, únicamente con información que ellos obtienen de diferentes maneras. Normalmente esta información es cuando compramos algo en Mercado Libre, perdón por el Google o en algún otro lugar, en Internet, mandamos la información y un empleado desleal pues guarda, pues este es un número de su tarjeta, esta es copia de su credencial de lector, sale de trabajar y va directo a un banco y saca una tarjeta, o va directo a AT&T y saca un plan, por ejemplo, o va a Amazon o a usted me gusta y ya comete un ilícito. ¿Sí? No es porque no tengan poca seguridad las empresas en Internet, la tienen basta grande, pero el principal problema en Internet, de los delitos cometidos en Internet, son los mismos personal de las empresas, la mayoría. No digo que en todos. Cuando dicen, se le robaron la información, fue un hacker. De acuerdo a mi experiencia, son empleados de la misma empresa y muchas veces hasta sin conocimiento, pero que quieren cometer, que traen algún resentimiento o que quieren cometer algún ilícito en contra de la misma institución. ¿Por qué? Porque cuando se va a cometer un ilícito, un hacker, no, es un hacker cuando va a cometer algo así es porque va por millones. Claro. No va a hacerlo por... Y entrar es muy, muy difícil. Yo trabajo con hackers normalmente, es muy, muy difícil. Sin embargo, el mayor peligro en las empresas es la ingeniería social, que son los mismos trabajadores que están dentro de ellas. Muy bien. Nos preguntan del público, Mario, si nos puedes platicar un poquito de la contratación electrónica y qué tiene que ver el Big Data en todo esto y cuál es su marco regulatorio. Sí, claro que sí, no, muchísimas gracias, mira. La contratación electrónica existe el contrato electrónico, el contrato informático, el contrato informático normalmente es por un medio, existe algún programa informático que nos va a proveer de un contrato como tal, ¿no? Que es parte de la contratación electrónica. Y este tipo de contratos, por ejemplo, una empresa muy grande, donde, ¿qué te parece? A lo mejor estamos utilizando Microsoft y tenemos que firmar la licencia de Microsoft y son millones de usuarios en todo el mundo, utilizan programas de Big Data, con los cuales está el contrato, meten la información y luego se almacenan en grandes cantidades de datos. Uno pensaría que ya con esto, con esta información, ya no va a servir de nada. Mi nombre que di, todo quedó únicamente para registrarme. No estoy diciéndolo por Microsoft, por cualquier otra empresa. No sé, de hecho, pongamos algún otro nombre. Esta información que tienen, porque de algún momento me la solicitaron con alguna finalidad, que en este caso era la licencia de los paquetes de Microsoft, ¿qué es lo que sucede? La pueden utilizar con otra finalidad distinta. A lo mejor ya que tienen mi correo, que tienen mi nombre, le voy a mandar información de Google, de WhatsApp, le voy a estar sin mi consentimiento, que yo no he solicitado.
El mejor ejemplo de esto es cuando buscamos una relación de negocio con una agencia de viaje. Cuando vamos a salir de viaje, no sé si te ha pasado que metemos el nombre, ¿cuánto cuesta un vuelo destino Cancún? Y ya, pero lo vimos un momento y en el teléfono o en la computadora. No, nada más fue verlo, nada como para saber. Y al otro día amanecemos y wow, magia, ¿por qué? Yo busqué en Facebook y ahora me llegaron promociones en Gmail, hasta por WhatsApp, me contrataron, aparecen, ¿cómo obtuvieron toda esta Y información? por ahí aparece el mito de que creemos que nos está escuchando el micrófono del teléfono, o es real. También, ese era antes necesario, ya no, fue muchos años el micrófono y la cámara. De hecho, por eso las televisiones iniciaban con una cámara, las primeras televisiones que se vendieron, y después fue prohibido que se pusieran la cámara porque se estaban utilizando, perdónenme lo que voy a decir, pero para espiarnos, ¿no? Sin nuestro consentimiento. Igual el micrófono de los teléfonos, todavía el micrófono, algunos programas, depende de los programas que tengan, puedes tener el teléfono en estado... sin estarlo usando y estar hablando, y te van a llegar notificaciones de viajes, de lo que estés platicando, pero ya es menos, ya no es necesario, porque con el programa de Big Data, todo lo que tú escribas se interrelaciona, se manda a algún lado, y ese lado donde llega por medio de la inteligencia artificial, te envían propuestas de lo que tú estás buscando con la opción de venderte, y con eso salen beneficiadas las empresas que se dedican a ese rubro, y para lograr esto le pagan precisamente a Google, a diferentes bases de datos. Mira, voy a hacer rápido una pausa y voy a poner el ejemplo en tema de Big Data con Uber. Uber, nosotros pensamos que su principal negocio es únicamente el transporte. ¿Qué creen? Ese es el negocio segundo, no es el principal. El principal negocio de Uber es obtener información de los usuarios. Cuando te registras te piden tarjeta de crédito, nombre, edad, dónde vives, etc. Ya una vez que tienen esta información, que tienen millones de usuarios, cada viaje que haces lo guardan. Voy a ir el viernes a Walmart, voy a ir el viernes a Sam's, voy a ir el viernes a todos los viernes voy a este restaurante, ¿no? Toda esta geolocalización se guarda. Y de repente llega una empresa, dice, de Argentina. A ver, yo quiero poner un negocio de un restaurante de carnes que abra de 4 a 1 de la mañana, porque es mi modelo de negocio, dirigido para caballeros de 30 a 50 años que tengan mínimo tarjeta Banamex. Caray. Y quiero que mi negocio sea exitoso, que no falle. Anteriormente esto no se podía hacer, ahora te da 99.99% de éxito. ¿Por qué? Porque esta información la tiene Uber. Uber, por medio de sus empresas comercializadoras, ¿qué es lo que hace? Otorga esta información y dice, mira, la gente de estas características, para ese tipo de comida que quieres, y con venta de cerveza y con este tipo de tarjeta, y que vaya los viernes aquí. Muy bien, lo pongo en la esquina. Al restaurante donde más vaya la gente. Obviamente esto cuesta mucho dinero, pero es el negocio, el trato de los datos indiscriminado. Es el trato de los datos que se está dando por medio de tecnologías de Big Data. Big Data es un software que almacena muchísima información en cantidades millonarias, o sea, millones y millones de datos. Y por medio de la inteligencia artificial y un programa que se llama Data Mining u otros programas, discriminan la información y ofrecen la oportunidad de que, ¿tú qué quieres saber? Y no solamente ahorita, pueden saber del pasado, del presente o del futuro, y te van a dar resultados muy aproximados. Entonces, los nuevos modelos de negocio, ¿quieres tener éxito? Tienes que acercarte a este tipo de empresas que manejan información en grandes cantidades de datos. Aquí el tema es que yo creo que ni tú ni yo les dimos el consentimiento a Uber que estén vendiendo nuestros datos y tratándolos, haciendo este negocio alterno sin nuestro consentimiento. Y es algo que está sucediendo. Entonces existe a la Big Data, a estas grandes cantidades de bases de datos, los regula la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Por qué? Porque trata datos personales y datos personales sensibles. El tema es que no nos avisan el tratamiento que están haciendo. Tenemos que revisar los avisos de privacidad, las políticas de privacidad, y aún así, diciendo que no queremos que los manejen, ¿cómo vamos a enterarnos si los manejan o no? Bueno, pues hay muchas maneras, pero ya son cuestiones más técnicas que legales. ¿Cómo podemos, Mario, protegernos para que no ocupen los datos personales? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Sí, existe una manera, existe la legal. Primero está la personal. Yo les comento antes que vean lo legal. Cuando ustedes van a bajar una app, primero, no existen app gratis. No existe nada gratis, no solamente en internet, en el mundo. Entonces, si vemos PDF a Word gratis,
En el momento que lo usamos, ese documento que usamos ya se almacenó. La dirección IP de nuestra computadora, que es un dato personal, ya se almacenó. Y si vamos más allá y ese programa es un programa que está utilizado para capturar la información en tu computadora, pues ya le abrimos la puerta. Seguro ya tiene toda la información que tú tienes. ¿Y de qué sirve? De mucho. Con esos temas de Big Data, ya toda la información se procesa y vale dinero. El saber qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, a dónde vamos. Esta información se vende a las empresas comercializadoras de todo el mundo y generan perfiles comerciales que les ayudan a generar, a ganar dinero a todo este tipo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchas posibilidades con el tema del Big Data de mejorar con este tipo de empresas, pero la realidad es que también tenemos muchas posibilidades de sufrir algún tipo de delito con su mal manejo. ¿Cuáles son los delitos que tú en el despacho, en la vida profesional, has visto más frecuentemente como delitos? ¿Se le pueden llamar delitos cibernéticos o tienen algún nombre en específico? Mira, qué bueno que lo preguntas. Hay gente que le dice delitos informáticos, delitos cibernéticos. Cibernético yo lo veo como las mejores definiciones, o también delitos en las tecnologías de la información, en las TICs. Pero mira, al día a día y de hace 5 años y que está imparable y que parece no importarle al gobierno, desgraciadamente, es el secuestro de datos en las empresas. No tienen una idea la cantidad día a día. Esto no puede salir a relucir a la televisión hacia afuera, porque imagínense una empresa se entera que le robaron los datos personales de sus clientes. No, vaya problema. Entonces le secuestran la información y posteriormente piden una cantidad económica para devolverles la información. El tema aquí es que esto lo pudieron haber evitado con la ISO 27001 y cumpliendo con la ley federal. Miren, la ley federal de protección de datos personales es una obligación. Pero de una vez les digo, no es el aviso de privacidad, es cumplir lo que dice. Si se cumple lo que dice, terminamos teniendo un sistema de seguridad de la información que reduce muchísimo el riesgo de sufrir un secuestro o robo de datos. O sea, es una ley que pareciera que es una norma si la leemos a fondo, porque nos hace cumplir sí o sí una protección hacia el individuo, no bajo amenazas, sino nos va orientando cada artículo a implementar un sistema de gestión de protección de datos. Y esto es obligatorio para todas las empresas. Entonces, pues por ahí sería un poco la extorsión en las empresas, el robo y extorsión de las empresas. Otro es la usurpación de identidad, está al mismo nivel. No tienen una idea. Todos tenemos una persona, un amigo, un conocido que le clonaron la tarjeta, que se hicieron pasar por él, que sacaron un auto, que sacaron todos. Este es el delito. México, este es el país por excelencia donde más se da este delito. Y ahorita, tristemente, no me gustaría decirlo, antes sería el robo de identidad, pero no. Ahorita hay un tema de cuestiones sexuales hacia los niños a raíz de que si entraron a la escuela, mucho pedófilo está robando sus imágenes, se hace pasar por ellos, los amenaza, los están extorsionando, están haciendo mucho daño a su familia. Es un tema que el gobierno debió de prevenir y de capacitar antes de que tomaran la primera clase, hacer aunque sea 1 hora de charla con los niños para explicarles los peligros a los que se iban a enfrentar en Internet. Así Eso es. es algo que se está dando tristemente y bueno, y muchos más, pero estos tres serían los tres Ante primeros. estos tres delitos, ¿qué tienen que hacer las personas cuando son víctimas de estos delitos? ¿Acudir al Ministerio Público como primer paso o cancelar cuentas o qué pueden hacer? Sí, de entrada, guardar la calma ante todo, porque vaya, ahorita no nos damos cuenta y podemos estar sufriendo algún delito. Nuestros niños a lo mejor tienen algún amiguito que creen que es Roblox, que es el vecino, y no es, son adultos de 50, 60 años pedófilos, o las empresas que están utilizando nuestros datos. No, yo creo que, perdón, de lo que estábamos, ¿cuál es la pregunta que me dijiste? Me estoy diciendo un Sí, poquito. no. En este caso son tres delitos Sí. básicos, los más comunes que nos ¿Qué mencionas. podemos hacer? ¿Qué Sí. podemos hacer como ciudadanos? Cancelamos nuestras cuentas, vamos ante el Ministerio Público, le presentamos la denuncia o vamos al IFAI. ¿Qué hacemos cuando somos víctimas de delitos cibernéticos? Primero, O policía cibernética. O policía. Hijo, mira. Uy. Bueno, miren. Lo primero que hay que hacer es guardar la calma, tomar foto a las pantallas que tengamos, no eliminar nada, tomar foto, no podemos eliminar evidencia, tomar foto, guardar la calma, acercarnos al INAI y a iniciar un ejercicio de protección de derechos, acercarnos al Ministerio Público a hacer una denuncia, reportándolo en la Policía Cibernética. Aquí el tema es que
Es muy poca, son muy pocos los policías de investigación en los delitos informáticos, entonces muchas veces el tiempo aquí es oro. Yo les recomendaría antes que nada acudir al INAI, posteriormente acudir con la policía cibernética y si pueden busquen un abogado que los oriente, no necesariamente informático, cualquier abogado que conozca temas de principios de derechos fundamentales, como tú bien sabes, estimado amigo, con esto sería suficiente un primer acercamiento. Ya de ser necesario para la consecución del delito, sí, buscar un abogado especialista, pero claro, porque va a haber temas de presentación de prueba electrónica, seguimiento, va a haber muchos temas que muy específicos, la cadena de custodia de la prueba digital, pero esto ya se ve de manera más específica. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. La última pregunta que tenemos del público, porque pues bueno, el tiempo apremia y sabemos de tus actividades, que si nos puedes recordar, por favor, un poquito del concepto de Big Data. ¿Para qué sirve? Nos están preguntando. Claro que sí, el Big Data es un software el cual almacena grandes cantidades de datos. Estamos hablando de, pero no de tegabytes, de lo que le sigue de gigabytes. Bueno, guarda grandes millones de datos puede guardar. Es decir, todo, por ejemplo, toda la información del INE, toda la base de datos está guardada en un programa de Big Data por su tamaño. Por ejemplo, toda la información de todas las llamadas que se realizan de telefonía celular en un mes es un tema de Big Data. Son millones de millones de millones. Y ustedes piensan, bueno, está guardada. Sí está guardada. Pero toda esta información se puede hacer un programa del cual, a ver, tengo 100 millones de llamadas. Vamos a ver qué llamadas fueron para pedir una pizza. ¿Qué llamadas fueron para hablarle a la mamá? ¿Qué llamadas fueron? Se hace el programa y nos va bajando la información. Un ejemplo de esto, vamos a ver de estas 100 llamadas que hubo en un mes, en la delegación, porque realmente se hacen en una delegación, ¿cuántas de estas llamadas pidieron pizza? ¿Y a dónde la pidieron? ¿Se puede? Con esta información y a dónde la pidieron. ¿Y qué es lo que hago? Ah, pues aquí, ok, pues vamos a ponerle, pues a ver qué características tiene esta pizzería, pues voy a poner otra igual al lado y puede tener éxito. Esto sí bien nos va, porque normalmente los utilizan para hacer estudios de mercado de otra índole, ¿no? Entonces, sabemos que el Big Data es un programa de software que guarda grandes cantidades de datos y que cuando se trabaja con inteligencia artificial, estamos ante el pandemonio, porque entonces estamos ante que un tipo de inteligencia está tratando millones de cantidades de bases de datos y pueden generar hasta invenciones, así como el ser humano. Pues muy interesante esta cuestión de tecnología. Quedamos pendientes, hay algunas preguntas del público de los bitcoins, qué relación tienen, cuál es el marco regulatorio. También nos preguntaron lo que venías diciendo de la prueba electrónica. Pero bueno, creo que eso ya será materia de otro programa, porque es muy extenso. Pero sí quisiera preguntarte, en tu experiencia profesional, ¿consideras el papel de la policía cibernética eficaz, eficiente o mejor no acudimos en caso de No, sí, tenemos que acudir y denunciar. Desgraciadamente, yo creo que no tienen el apoyo necesario, ni técnico, ni económico. Hacen maravillas y son grandes profesionales los que se encuentran ahí. Sí hay que acudir, pero también tenemos que tomar en cuenta que son muy pocos para tantos delitos. Somos millones de mexicanos, para 150, 250 oficiales especializados en este tema es muy difícil. Necesita el gobierno voltear a ver el tema de la ciberseguridad. Es un tema real, urgente, de derechos humanos en este momento. Y si no, como ejemplo, les pongo a nuestros niños. Se voltearon al internet hasta los que no lo utilizaban y muchos de ellos están siendo expuestos a delitos informáticos que nadie comenta al respecto y que están corriendo grandes riesgos. Sería adecuado, que perdón, voy a hacer una propuesta, que nuestro gobierno federal y los locales pues, dieran clases de seguridad y de la información y la importancia de proteger sus datos a nuestros niños. Y a partir de aquí que sea un tema obligatorio en todas las escuelas, porque vivimos en Internet, nos educamos en Internet, trabajamos en Internet, pues debemos conocer los riesgos y cómo evitarlos, ¿no? Que por cierto, el mayor antivirus o la mayor forma de evitar un delito somos nosotros mismos. Pensemos, ¿qué información me están pidiendo? ¿Por qué me la están pidiendo? Y es acorde tanta información que me están pidiendo para esto. Por ejemplo, si voy a comprar a una tienda unos zapatos, ¿para qué me piden mi teléfono, mi correo electrónico? ¿Es necesario?
la mejor, o cuando vamos a bajar una app gratis, no existe nada gratis. Digo, el principal protector de nuestra información somos nosotros. Así es, pues muchas gracias por el consejo, Mario. Te queremos hacer entrega de un reconocimiento por haber participado en el programa de contenido jurídico. Muchas gracias por el tiempo, por tus conocimientos. Sabemos que hiciste un espacio en tu agenda tan apretada, pero nos gustaría comprometerte en una siguiente ocasión para que nos hables un poquito más de todos estos temas que dejamos pendientes, dejamos al aire, y ya con más tiempo poder explicarlos con detenimiento, si nos haces favor. Claro que sí, cuando gustes, amigo. Muchas gracias. Es un placer. Perfecto. Pues bueno, hoy hablamos de ciberseguridad, seguridad en la información o en la informática. Este es su programa Contenido Jurídico, es un programa de difusión de la cultura jurídica. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Hoy tuvimos como invitado al experto en ciberseguridad, al maestro Mario Gómez Sánchez. Y pues bueno, nos veremos en una siguiente emisión de Contenido Jurídico. Muchísimas gracias, buena tarde, hasta luego. Hasta luego.